tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas de este martes 1 de octubre. Bueno, sigue dando de qué hablar la muerte de Humberto Ortega. Ya en el medio Confidencial se reveló un audio que grabó Humberto Ortega pues hace aproximadamente 3 meses y en la que se declara preso político, refleja un poco, describe un poco cómo llegó la policía a tomarse su casa con armas de guerra y también cómo la condición y el impacto de estar bajo un arresto domiciliar le aceleraron un poco sus problemas de salud, le aceleraron los problemas de salud, además de su petición de que tenía que ser tratado en el hospital Vivian Pelas, que es ahí donde lo trataba, y no en el hospital militar, que al final fue donde estuvo hasta los últimos días. Una de las últimas personas que habló con Humberto Ortega ampliamente fue Mónica Baltodano. Mónica Baltodano, el comandante guerrillera sandinista, quien sostuvo pues una plática con Humberto Ortega pues días antes de que le aplicaran el arresto domiciliario y días antes de haber dado esa entrevista controversial al medio Infobae, donde prácticamente pues él estaba cuestionando la sucesión dinástica o que no había ningún sucesor después de la muerte de Daniel Ortega y que no estaba prácticamente calificada ni Rosario Murillo ni sus hijos. Tengo a Mónica Baltodano. Gracias, Mónica, por estar acá con nosotros. Y primero pues quería pues un poco que nos hablaron qué impacto tiene la muerte de Humberto Ortega pues a lo interno del Carmen, si podemos así llamarle, o también al interno del ejército y también del partido sandinista, aunque Humberto Ortega tal vez no tenía mucho peso político ya a estas alturas dentro del partido sandinista. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía, por esta oportunidad de hablar con vos y con tu audiencia. Pues realmente no podemos más que expresar a los familiares de Humberto Ortega, a sus hijos, a su esposa, a sus compañeros más cercanos, nuestras condolencias por esta muerte, ¿no? Porque como corresponde, independientemente de las diferencias con las que uno pueda tener con alguien, las diferencias políticas, las diferencias ideológicas o hasta personales, no puede nunca alegrarse de la muerte de otra persona. Yo creo que es muy triste además que Humberto haya muerto en las condiciones en las que murió, prácticamente como un preso político. Hay algunas personas que no le quieren reconocer ese carácter, pero realmente todo aquel que es detenido por razones de su pensamiento político, por razones de su militancia o de sus expresiones de carácter político, ideológico, es un preso político y en esa condición estaba él en el momento en que ha muerto, ¿verdad? Yo creo que es triste además constatar que se trata además del hermano del dictador Daniel Ortega, el cuñado de Rosario Murillo, familiar de ellos, tíos de sus hijos, ¿verdad? Tío de sus hijos. Y que constatar que así como no tuvieron ninguna consideración, ningún respeto, así como no tuvieron ningún escrúpulo en someterlo a la condición de prisionero, despojándolo, como él muy bien ha dicho, de su teléfono, de sus medios de comunicación, simplemente por plantear su punto de vista
sobre la situación de Nicaragua. Simplemente por plantearlo. Fíjate que ni siquiera estás hablando de alguien que estuviera participando activamente en ningún movimiento opositor, ni que estuviera participando mucho menos en ningún movimiento subversivo. Era simplemente por expresar una opinión. A su propia familia lo sometieron a ese tipo de trato cruel, en condiciones de no atención adecuada a su salud, o por lo menos a las condiciones en las que él estaba solicitando, que era ser atendido en el mismo lugar donde había enfrentado su dolencia. Entonces eso te indica que para Rosario Murillo y Daniel Ortega, eh, no hay ya absolutamente ningún límite, cosa que ya veníamos señalando, pero que la muerte de Humberto en condición de preso político reafirma, ¿verdad? Y la muerte de Humberto en condición de una delicada salud que nunca debió haber sido sometido a las condiciones en las que murió. Bueno, tuviste una plática con Humberto Ortega, ¿qué día, qué te expresó? Porque en ese momento sentía que le podía pasar algo. Sí, mira, Humberto, con Humberto nosotros teníamos alguna comunicación de mucho antes que estaba vinculada a mi interés en, en la reconstrucción de la memoria histórica. Yo tuve antes, incluso en el 2018, varias pláticas con él sobre el tema. Intercambiábamos cosas relacionadas con la reconstrucción de esa etapa de la historia. Y entonces, después de que se dieron los acontecimientos del 2018, también tuvimos algunas conversaciones así abiertas, ¿verdad? Pero esta conversación en particular se dio en el contexto de que él venía de una crisis que yo creo que él pensó que era una crisis definitiva para su salud, porque nos explicó que había estado gravísimo en diciembre del año pasado, y que había pasado un tiempo para poderse recuperar, pero que a la vez en la plática se sentía que él se sentía fuerte, pero además yo diría con una con un compromiso o con una obligación de contribuir a la solución de la crisis de Nicaragua, que ya se prolonga en forma de crisis casi por 6 años, ¿verdad? Entonces él estaba interesado, yo creo, nos habló también de que iba a hablar con otras personas. Y Lucía, ¿me escucha? Te escucho, te escucho, te escucho. Te Ya escucho. pasó algo, se me desapareció la imagen. Voy a apagar este teléfono. Yo te decía, es tal vez la señal. Sí, Disculpa. pero estamos bien, Después lo puedes editar, ¿verdad? tenemos en cámara, tranquila. Sí, sí. Entonces, en esa plática, bueno, que fue tras pasar esa crisis de salud. Sí, yo creo que él se sentía como muy obligado a, a hacer algo, a contribuir en algo. Y como además se sentía, creo yo, animado porque a partir de esa crisis de salud había reconstruido sus relaciones, o había tenido varias pláticas con Daniel Ortega. Esa es lo que nos quería transmitir, que estaba en comunicación con Daniel Ortega y que por tanto él se sentía que podía contribuir a ser puente, ¿verdad? Entre la oposición y Daniel Ortega en la búsqueda de una solución pacífica y democrática al conflicto. Esa es la sensación
que él sentía de la posibilidad de servir de puente, porque además él está completamente o estaba completamente convencido de que el país tenía que entrar en una dinámica de recomposición, que la históricas contradicciones resueltas a punta de balazo y de confrontación y guerras civiles ya no tenía ninguna razón de ser en Nicaragua, y por eso él ya lo había escrito, lo había planteado. Algunos dirán, bueno, pero ¿cuáles eran las condiciones como para un diálogo? No, era su punto de vista, su planteamiento y su esperanza de alguna manera. Y por eso yo creo que quería entrar en contacto con quienes seguimos desde el exterior, escribiendo, hablando, exponiendo nuestros puntos de vista, aunque en la práctica pues no estemos inscritos en ninguna de estas plataformas o espacios de la oposición. Entonces, ese fue el énfasis de él, pero efectivamente, cuando nosotros le preguntamos, pero ¿qué dice Daniel Ortega de su planteamiento respecto a de espacios de diálogo? Pues nos dijo que no había obtenido hasta ese momento ninguna respuesta, ¿verdad? También le expresó él el tema de la sucesión familiar. ¿Cómo se lo expresó? ¿Qué dijo Ortega? Él tenía, Humberto, la convicción, y ya lo había expresado de otras maneras antes, pero lo expresó muchísimo más claro en esa entrevista con Fabián Medina en Infobae, de que los planes de Rosario Murillo y de algunos de sus hijos tal vez, de que una vez que Daniel Ortega desaparezca físicamente o decida no continuar proponiéndose para futuras reelecciones, una vez que se tomara esa decisión o ocurriera su deceso, el, el plan de Rosario Murillo de quedarse con el poder o de construir una sucesión hacia sus hijos, él lo miraba totalmente inviable. Y eso se lo planteaba a Daniel Ortega, se lo planteó y lo planteó obviamente públicamente y no lo planteó también en esas comunicaciones. Él consideraba que eso era insostenible, que no existía ninguna posibilidad de que el mínimo respaldo, porque ya es mínimo el que todavía sigue teniendo el régimen, se pudiera trasladar a la figura de Rosario Murillo. Y en este sentido, tal vez lo más importante está, que eso sí no lo externalizó Humberto Ortega, que obviamente que eso se va a expresar particularmente en las contradicciones que se puedan abrir, no solamente con algunas instituciones del Estado, que todos sabemos que ya se han expresado esas contradicciones, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de esas instituciones, pero también en el seno del ejército, ¿verdad? Que como se sabe es importantísimo a la hora de cualquier proceso de transición. ¿Qué le expresó Daniel Ortega? Ustedes y en ese momento le hacen No, esa pregunta, ¿verdad? En el relato que vos haces en tu sí, artículo de opinión, o sea, porque él les dice sí. que esto es una locura del Achayo. Ya, Pero probablemente Humberto no nos quiso explicitar la respuesta que le hubiera o le habría dado Daniel Ortega al planteamiento, porque lo que nos afirmó es, como lo digo en mi escrito, guardó silencio, pero yo, como hermano que lo conozco, sé que él es un zorro, un viejo zorro, muy ducho en temas de política y sabe leer, dice, y yo también lo sé leer a él, ¿verdad? No podemos, no me gusta especular, ¿verdad? Pero obviamente que ellos entre hermanos hablaron de esos temas y para mí es el factor que determina
que Daniel Ortega haya aceptado no solo que su hermano fuese puesto con casa por cárcel y después mandado a hospital por cárcel, sino que haya llegado al extremo de descalificar a su hermano como traidor a la patria y asignarle también la descalificación de que había vendido su alma al diablo, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver esa parte también. O sea, Daniel Ortega, no solamente lo acepta que lo capturen, lo reduce a casa por cárcel, le quita todos sus aparatos, sino también que es capaz de descalificarlo en esa actividad, una actividad de mayo que no tenía mucho sentido, pues no sé qué estaban conmemorando, pero inventaron una actividad para descalificar a Humberto Ortega de la forma más rastrera y baja, pues, ¿verdad? Pero que no nos extraña, puesto que en realidad a todos nosotros también nos han descalificado como traidores a la patria a punto de la desnacionalización, ¿verdad? También le preguntaron sobre el tema del ejército, el jefe del ejército, cuál era la visión que tenía Humberto Ortega sobre el general Julio César Avilés. Sí, es que esa parte sí fue clara, muy explícito, porque Humberto no estaba muy indignado cuando Hugo Torres, un general también en retiro del ejército, muere en la cárcel y el ejército no le dio los honores que le correspondían a un general en retiro, ¿verdad? Yo recuerdo cuando murió el general Julio Ramos, me tocó ir a su entierro y hubo todos los honores de alguien de ese nivel, fundadores del ejército, de aquel ejército que se llamó Popular Sandinista y después se convierte en ejército nacional, también partícipe, en este caso Hugo, del proceso de profesionalización del ejército, que fue muy importante, toda eh, el proceso en el que el ejército pasa de ser un ejército sandinista a un ejército nacional con una ley muy clara que establece los relevos, la forma como se iban a hacer los traspasos de mando, pero también establece o reafirma lo que decía la Constitución, que es un ejército no subordinado a ninguna fuerza política, no deliberante, sujeto a eh, la autoridad civil, ¿verdad? Todos esos elementos, como, tanto Hugo como Humberto contribuyeron. Entonces, en ese momento, Humberto nos dice que él había expresado ese rechazo públicamente y lo hizo pues a través de distintas expresiones, e incluso creo que dio una entrevista a CNN, después a Oppenheimer creo que fue. Entonces, él dice, porque es increíble que el propio ejército, y nos refiere al jefe del ejército, el general Avilés, hayan aceptado enterrar a Hugo sin los honores que le correspondían y en un acto privado, un acto en el que no se le dio el reconocimiento adecuado. Y este es un acto de cobardía y de subordinación de Avilés a Rosario Murillo, dice, ¿verdad? Así nos lo expresó y es como yo lo he reflejado en mis exposiciones. Y entonces por eso de que dejo la interrogante. ¿Va a hacer de nuevo o a reafirmar esa cobardía Avilés ahora que muere Humberto Ortega, que muere el que fue el principal fundador del ejército, el principal hacedor, digamos, de ese proceso de institucionalización, eh, fundador, jefe, general de ejército, va a hacer lo mismo que hizo con Hugo Torres?
Y por eso yo digo, si hace lo mismo, es otra expresión más de sometimiento fundamentalmente a Rosario Murillo. Y de Daniel Ortega también de sometimiento a Rosario Murillo. O sea, es un dato que te puede indicar cómo está la correlación entre esos dos bloques, porque aunque son es una dictadura bicéfala la que nosotros estamos sufriendo, es una dictadura que tiene dos componentes clave que son vitales para la dictadura, pero que a la vez tienen entre ellos contradicciones, es obvio. Bueno, ¿cómo cae? Sí, ya ahora todo esto, hay que tomar en cuenta también ese audio bastante revelador y que lo hace de una forma pues escondida. Humberto Ortega estaba dentro de su estrategia tener también un teléfono escondido por si se daba este escenario de que lo llegaran pues a capear su vivienda, tomando en cuenta que él era un gran estratega, ¿verdad? Que el mismo régimen en un comunicado el día de ayer lo reconocen como tal, el gran estratega. Era parte, ¿verdad?, de lo que él avisoraba que le podía pasar, que lo podían dejar incomunicado y escondió un teléfono también. Sí, yo creo que él, eso te iba a decir, porque yo le pregunté yo directamente, pero ¿por qué no sale de Nicaragua? Porque hasta le pregunté, está en Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué no sale de Nicaragua para que pueda hacer un mejor trabajo desde el exterior, exponer sus puntos de vista con más libertad? ¿No? La fuerza de mis planteamientos está en que sigo estando dentro de Nicaragua, pero yo sé que corro riesgo, ¿verdad? Y así como se lo afirmó a Fabián, él dijo, yo sé que me pueden mandar a matar, de hecho ya he tenido amenazas, ¿verdad? Y sé que corro riesgo. Y por eso la fuerza de mis planteamientos está en que lo estoy haciendo aquí desde dentro y corriendo los riesgos, ¿verdad? Los riesgos de que efectivamente de lo que pasó. Y o sea que él también podría haber tenido calculado de que le podía pasar eso y es evidente puesto que logró eh, esconder un teléfono y estar listo para lo que pudiera pasar, pues, ¿verdad? Y por eso esa denuncia que él hace, fíjate qué interesante, cómo después de que Daniel Ortega dice que es un traidor a la patria, y hasta podemos hacer puedo hacer una digresión allí, un paréntesis, mira, él dice que es traidor a la patria porque no sé en qué año le había dado una orden a un norteamericano, representante del ejército norteamericano en funciones en Nicaragua. Pero después, varios medios de comunicación, creo que Confidencial, develó que Ortega y la Rosario Murillo también le dieron una orden a otro norteamericano que más o menos era de la misma, del mismo carácter, era un representante de esos como especies de embajadores, ¿no? de los ejércitos en los países. No recuerdo, no preciso bien. Es decir, ahí vos mirás la hipocresía, ¿verdad?, del régimen. A este lo descalifica como traidor porque dio una orden, pero ellos ya la habían dado también a otro. Y además lo califican como vendido, que vendió su alma al diablo. Y después, ahora sacan un largo comunicado como héroe casi, ¿verdad? El comunicado oficial del gobierno reivindica toda una de las partes de las calidades de Humberto Ortega en relación a su historia en la lucha contra la dictadura de Somoza. Pero a la vez lo van a enterrar, a todo pareciera indicar que lo van a enterrar
sin ningún tipo de reconocimiento ni de carácter institucional en el caso del ejército, ni de carácter político en el caso eh, del gobierno y del Frente Sandinista. Vamos a ver, ¿verdad? La información que tenemos es que lo van a enterrar en el cementerio, en el cementerio general en forma muy silenciosa. Vamos a ver. A mí a veces me impresiona, o sea, a veces el régimen piensa, o no sé si que pretenden, o el fondo, cuando sacan estos comunicados, ensalzándolo, destacando, prácticamente poniendo como un héroe Humberto Ortega, cuando meses atrás lo tildan de traidor y que había entregado pues al demonio y todo. Entonces, eh, ¿cómo se explica esto? Ya, ¿cómo se da este cambio repentino? O sea, a veces me da la impresión que piensa que la gente no tiene memoria, o sea, que ven esas grandes contradicciones. Y de Rosario Murillo, que lo llama familia, que muestran tristeza. Y entonces, el punto ahí, o sea, no hubo tristeza a la hora de que ellos le pusieron pues una casa por cárcel, que no lo llevaron al hospital que él le tenía confianza de alguna manera, o te llevaban todo su historial médico. El hospital Vivian Pelas, y lo mandan al hospital militar, donde pues se convirtió prácticamente pues en hospital por cárcel. Entonces el trato que le dan a ese personaje, que ellos mismos pues destacan y lo destacan como un héroe prácticamente, pues recibió pues todo ese trato humillante. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo, o sea, qué explicación hay para, bueno, lo meten bajo casa por cárcel, lo mandan al hospital, ¿verdad? Eso le aceleró las enfermedades y la presión y todo. Y ahora dan una nota 10 horas antes de su muerte, una amplia nota. Por primera vez el ejército detallaba con punto y coma pues todo el historial, la situación, admitiendo de que lo habían llevado al hospital el 11 de junio y que ahí pues murió prácticamente, ¿verdad? En el hospital. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? ¿Quién quieren convencer? O sea, ahora de que Humberto Ortega es un héroe, cuando ellos mismos lo declararon traidor. Mira, todo lo que hacen lo hacen con un solo propósito, y es un propósito de poder. Ellos desde hace muchos años, toda su vida, sus actos, sus acciones, sus omisiones, giran en función de su propósito de poder y de continuismo y de control. Lamentablemente hay la opacidad de la información gubernamental no favorece investigaciones que deben de realizarse, a mi manera de ver, para develar los vínculos que hay entre el control del poder político y el enriquecimiento y la corrupción brutal que ellos están practicando para, yo creo que son los millonarios más grandes de Nicaragua hoy en día, ¿verdad? Porque si tomamos en consideración todos los millones que entraron y que siguen entrando, que no pasan bajo control, ni supervisión, ni tenemos Contraloría General de la República, ni nada, ninguna institucionalidad que te permita saber los destinos de muchos recursos. Te puedo asegurar que detrás de ese propósito de poder político están intereses de carácter material. Ojalá que se pueda hacer más investigaciones sobre eso. Entonces, todo gira alrededor de eso. Entonces, creo, no equivocarme, que ese comunicado está necesariamente vinculado a la necesidad que ellos tienen de cohesionar a la fuerza que todavía los respalda, porque lo que pasó con Hugo Torres le generó costos políticos. La prisión de Humberto Ortega le generó costos políticos.
y le genera no solo costos en esa base fiel que todavía tienen, sino pues en las instituciones armadas que para ellos son esenciales, puesto que su poder principalmente descansa en el control que pueden ejercer por medio de la policía y por medio del ejército. Entonces, es evidente que ellos consideran que esta muerte iba a tener un impacto y va todavía a generar dentro de estas instituciones más molestias. Es una molestia que obviamente se mantiene soterrada, en silencio, porque por la represión, ¿no? No podés tener ninguna, bueno, la prueba es lo que le pasó a Humberto, ¿verdad? Entonces, ellos saben que eso ocurre y por eso intentan con este pronunciamiento como poner una especie de cataplasma, digamos, en las heridas de quienes seguramente están molestos. Porque como muy bien decía vos, Lucía, si Humberto ya no era una figura de una gran influencia entre el sandinismo histórico, el sandinismo disidente, el sandinismo activo o orteguista, digamos, tampoco, o sea, no es que fuera una figura con una gran influencia, pero tampoco es que aún los que siguen a Daniel Ortega les ha gustado todos estos extremos a los que han llegado, incluso hasta por la cultura nicaragüense. Vos sabés que la cultura nicaragüense es muy apegada a la familia, muy los vínculos familiares tienen una importancia muy grande en el caso de Nicaragua. Entonces, ver que le pasa todo eso a Humberto Ortega y que lo está haciendo su propio hermano de sangre, que le pasa eso a alguien con el que anduvo luchando hombro a hombro durante tantos años, yo creo que eso lo demerita y entonces yo creo que están haciendo eso para tratar un poco de poner una cataplasma en los chimones y en las heridas que seguramente está causando este deceso y esta forma como fue tratado Humberto Ortega al final de sus días. ¿Cómo crees que cae ese audio revelador en el Carmen? Golpea, golpea. Yo creo que no se esperaban que Humberto hubiera tomado esa previsión de denunciar realmente lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque la policía trató de encubrir esa casa por cárcel diciendo que había puesto una instalación eh, este, médica para atenderlo, pero los detalles que da Humberto en ese audio eh, develan claramente la naturaleza de la acción represiva del régimen de Rosario, de Daniel Ortega y de la policía eh, y la permisibilidad del ejército. Voy a hacer una breve pausa, ya solo para terminar, Mónica. ¿Se puede ver algún cambio en el ejército tras la muerte de Humberto Ortega, tomando en cuenta todos estos elementos de análisis que has expresado? ¿O eso eh, se dará hasta la muerte del dictador o de la misma Rosario Murillo? Podemos hacer una pausa y regresamos. La espera acabó. Las mejores promos en tus smartphones favoritos ya se terminaron de cocinar y quedaron en su punto. Aprovecha el nuevo punto rojo de Claro. Lleva tus smartphones Samsung, Honor o Motorola favoritos y recibí hasta 40% de descuento. Visita tu centro de atención al cliente más cercano y aprovecha los super descuentos del nuevo punto rojo. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Mónica, ¿podrá verse algún cambio de actitud del ejército? Pues a raíz de todo esta exhibición que se ha dado con respecto al trato, la muerte, prácticamente que la causaron y la aceleraron
los Ortega Murillo con ese estado de arresto domiciliario hacia Humberto Ortega, el hecho de que no se le rindan honores que vos has mencionado en la entrevista, y toda la exhibición, ¿verdad? De la humillación que ha habido, pues a un hombre, ¿verdad? Que mal que bien, o sea, tenía, pues, jugó un papel histórico en diferentes momentos, o sea, la gente, pues, Humberto Ortega, yo sé que no era muy querido, o sea, y vos lo has visto también en las redes sociales, un hombre que no era querido por un montón de gente, la mayoría, creo yo, de los nicaragüenses, pero tenía también sus posiciones bastante controversiales y críticas también hacia su hermano. ¿Cambia algo en el ejército o mueren con las botas puestas con Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, lo primero que quiero decirte, Lucy, es que yo creo que Humberto Ortega tuvo una actitud digna, ¿verdad? Una actitud digna al denunciar y al afirmar, como lo hizo en sus últimas intervenciones, que estábamos viviendo bajo una dictadura, bajo un régimen autoritario, al afirmar que esta dictadura no le veía, eso era lo que él pensaba, posibilidades de relevo, de los relevos en Murillo y sus hijos. Fue una actitud digna el haber estando en Nicaragua y sabiendo el riesgo que corría, haber afirmado o contradecido el criterio de que todos los presos políticos del 2021 y los candidatos a la presidencia todos eran terroristas, traidores a la patria. Él dijo todo lo contrario. Él tenía un punto de vista que no compartía una parte de la sociedad, como de, por ejemplo, como de que la oportunidad para cambiar las cosas eran las elecciones del 2026, ¿verdad? Y algunos les dijeron, no estamos de acuerdo, si no hay condiciones, no se pueden ir a las elecciones. Son temas que pueden dar lugar a distintos puntos de vista y a distintas opiniones. Pero yo creo que tenía un valor la posición de él, y es que él estaba planteando que ya Nicaragua no podía estar más tratando de resolver los conflictos políticos por la vía de la arma, por la vía de la confrontación, por la vía del derramamiento de sangre. Y eso yo creo que es un criterio que comparte la mayoría de la gente, ¿verdad? Ahora, polémico por su rol en la revolución, es verdad, pero el arte de una política democrática es la tolerancia. Yo te quiero contar que he estado estudiando un poco la historia de Costa Rica, y Costa Rica no es democrática únicamente porque hubo unos políticos que correctamente decidieron escoger el camino de la alternabilidad, de no tener ejército, el camino de hacer una sociedad de bienestar, de estado de bienestar, que por cierto ahora está sufriendo ciertas embestidas, ¿no? Ya desde hace muchos años, pero sí porque promovieron en la cultura política el arte de la tolerancia. Es decir, vos puedes pensar completamente distinto que yo, pero eso no quiere decir que yo te voy a tener que eliminar, pues, físicamente o moralmente o políticamente. No tenés derecho, porque pensás diferente a mí, a existir. Y yo creo que Humberto Ortega había llegado a esa convicción y lo expresaba reiteradamente, ¿verdad? Como yo digo en mi exposición, él incluso nos comentó que había hablado con el presidente Arias, que estaba en contacto con gente, liderazgos democráticos de América Central, empujando o buscando una solución
a la crisis de Nicaragua, así como se había logrado encontrar con los acuerdos de Esquipula, después con los acuerdos de Zapuá, en momentos en que estábamos confrontados. La contrarrevolución era un ejército de 17,000 soldados. No eran 3, 4, 5, era un ejército armado hasta los dientes con los que nos estábamos confrontando. Y se pudo hacer un proceso de paz, o sea, mucho más difícil debió haber sido antes que lo que podría o debería de ser ahora, en donde no hay una confrontación de dos fuerzas con armas y beligerantes, ¿no? Entonces, yo creo que en eso él tenía razón. Ahora bien, por plantear eso, por decir eso, ¿tenían derecho a echarlo preso? No, tampoco tenían derecho a echar preso a ninguno de los candidatos, a Juan Sebastián Chamorro, a Cristiano Chamorro, a Maradiaga, a nadie, ni a haber mandado a casa por cárcel a mi amigo conservador, que le decíamos Sejarreal, a nadie, ¿me entendés? A Noel Vidaurre, a nadie. Todos ellos ni siquiera tenían derecho a mandar casa por cárcel, aunque no sea santo de mi devoción, a la esposa de Arnoldo Alemán. A nadie. ¿Ya? Entonces tenemos que tener un criterio de tolerancia o una gran tolerancia para entender qué tan injusto es que hayan mandado casa por cárcel a cualquiera de estos líderes políticos que aunque tengan opiniones políticas distintas a nosotros, como tan injusto haber mandado a Humberto Ortega, ¿verdad? Y creo yo que no estoy segura, Lucía, de que nada de estos eventos vayan a tener un impacto inmediato, ni en el ejército, ni en la policía, ni en la fuerza que todavía respaldan al régimen, ni en la sociedad. Son factores que van minando ellos mismos, o sea, el mismo régimen va autominándose con sus actitudes. Y en eso sí comparto la tesis de Oscar René Vargas de las termitas, ¿no? Que las termitas van corroyendo por dentro, van corroyendo, no hacen ruido, no se pueden manifestar, pero corroen de tal manera la madera que en un momento determinado va a contribuir a una parte del proceso de derrumbe de esta dictadura, porque esta dictadura va a caer. Esta dictadura, no sabemos exactamente cómo, pero sí podemos estar absolutamente seguros que va a tener fin. Y además que en esta ocasión, a diferencia de otros procesos que lamentablemente fueron por la vía de las armas, en esta ocasión va a ir acompañado de procesos de verdad, de justicia, de reparación, para que realmente no se vuelvan a repetir estas páginas tan terribles en la historia de Nicaragua. Gracias, Mónica. Agradecerte por haber estado acá con nosotros y compartir pues un poco pues esa última plática. Eso que Humberto Ortega pues es también parte de tu relato, también está en una nota en 100% Noticias, pues que diste un artículo de opinión publicado en Confidencial. Vamos a ver qué más pasa, cómo reacciona la dictadura ante el audio explosivo, que es noticia, del general en retiro y que lo grabó a escondidas hace apenas como 3 meses antes de su muerte. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Les voy a dejar la nota que hicimos rescatando un poco, ¿verdad? El audio que dejó Humberto Ortega, que fue grabado previo a su muerte. Muchas gracias, Lucía.
Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Un domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Así se declaró el general en retiro Humberto Ortega Saavedra en un audio enviado a Confidencial el pasado 9 de junio de 2024, 3 meses antes de su fallecimiento. Según el medio, Humberto Ortega realizó la llamada desde un teléfono celular que escondió en su casa. En la grabación, el general inicia identificándose y pasa a explicar sus condiciones bajo el régimen de arresto domiciliario. Me suspendieron todas mis libertades. Igualmente a mi pareja Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios libertarios y me auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos desde 1969 como consecuencia de intercambio de balazos al comandar el intento de rescate de prisión de Carlos Fonseca, el fundador líder y mártir de la Revolución Popular Sandinista. De acuerdo a la grabación, la policía invadió su vivienda y desapareció al jefe de la unidad de protección, el coronel Johnson Lainez, y su esposa. Mi hogar y unidad de protección han sido invadidas y clausuradas por decenas de unidades y tropas especiales de la Policía Nacional con armas de guerra, y el jefe de la unidad, coronel retirado Johnson Lainez, mi esposa, dado por desaparecido. Denunció que se le impedían las visitas, incluyendo la de sus familiares cercanos. Y estoy totalmente aislado, sin teléfono, computadora, radio o televisión. Esta que empleo la tengo escondida para emergencias. También denunció que se le impidió continuar con su tratamiento médico en el hospital privado Vivian Pelas. Mi condición de salud está muy precaria y hace unas horas más por lesiones que han brotado y amenazan en mis piernas, infección que se podría extender a mi corazón. Todo el estrés que mi prisión injusta me multiplica puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. En ese mensaje, el hermano menor de Daniel Ortega reconoce que el dictador tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de él. Al mismo tiempo, reiteró su convicción de ayudar en la rápida mejoría de la situación general de Nicaragua. Para que busquemos el aceptamiento, la reconciliación y los acuerdos que sean necesarios para el bienestar y provecho de cada uno, de todos nosotros, los nicaragüenses. Tal como en el pasado histórico, el presidente Ortega y mi persona contribuimos en resolver problemas de guerra, luto y dolor. Con mi espíritu siempre firme y optimista, clamo porque este capítulo lamentable finalice ya. General de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, Managua, Nicaragua, domingo 9 de junio del 2024. De igual forma, la exguerrillera Mónica Baltodano compartió una larga conversación que sostuvo con Humberto Ortega Saavedra, días antes de que le impusieran el régimen de casa por cárcel. En un artículo de opinión divulgado en Confidencial, Baltodano asegura que Humberto le comentó que durante su crisis de salud había reabierto comunicación con su hermano Daniel, quien ahora lo visitaba en su casa. Aprovechó para expresarle que él no estaba contra el gobierno, pero tampoco contra la oposición, que consideraba que la crisis política de Nicaragua debía tener una solución, como la habían tenido muchas guerras, incluyendo la de los años 80 en el país. Asegura que Daniel Ortega estaba muy claro de sus posiciones y que le había aconsejado el camino del diálogo. Mi posición sigue siendo la del centro político, rechazar los extremismos, proponer alternativas moderadas de centro y de compromiso entre todas las partes. Debemos ser capaces de convivir todos en Nicaragua. Solo así podrá haber paz y estabilidad, reza el artículo. Enfatizó que era una locura de la Chayo, Rosario Murillo, querer imponer una continuidad familiar del poder.
Ninguno de ellos tiene la autoridad ni el liderazgo que logró alcanzar Daniel. Eso no se puede repetir. Es una locura, expresó. Baltodano relata que en la llamada también participó su esposo Julio López. Ambos le preguntaron qué decía Daniel Ortega a sus planteamientos y nos dijo que ese no dio ninguna respuesta verbal, pero yo lo conozco y él sabe y está claro que al final hay que buscar un giro, salidas. Y afirmó, Daniel, como un viejo zorro, no dio respuestas directas, pero él sabe que lo conozco y puedo analizar con inteligencia. Humberto Ortega murió el 30 de septiembre del 2024. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.